Tubas y Tubos, episodio 399. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardeo de los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 399 del jueves 30 de octubre de 2025, en el que quiero compartir con vosotros cuáles son mis hábitos saludables, esos pequeños pilares que intento mantener en mi día a día para sentirme bien, rendir mejor y seguir disfrutando de la música y de la vida con energía y equilibrio. Este episodio nace porque muchas veces me preguntáis cómo consigo compaginar tantas cosas: familia, docencia, proyectos, conciertos, cursos, el canal de YouTube, el podcast y seguir con energía. Y la respuesta es sencilla, aunque no fácil: cuidándome. Y es que con el paso de los años he aprendido que si quiero rendir bien como músico, profesor y persona, necesito cuidar diferentes áreas de mi vida. Así que hoy voy a contaros cómo lo hago a través de 6 bloques de hábitos: la alimentación saludable, reducción de tóxicos, deporte, aprendizaje continuo, bienestar emocional y cuidado físico. Así que vamos a por el primer bloque de hábitos alimenticios. Empiezo con la alimentación porque es la base de todo. Intento mantener una dieta sencilla y equilibrada basada en comer poco. Y sí, lo sé, a veces comparto en mis redes sociales comidas muy ricas y en gran cantidad. Pero aquí sigo la regla del Pareto, del 80-20. El 80% de mis días como muy poco, lo cual hace que el 20% me pueda permitir comer más. Además, practico 3 o 4 días por semana el ayuno intermitente desde hace ya 8 años y me funciona genial. Es algo que me trae muchísima energía. Normalmente lo que suelo hacer es cenar poco y ya no vuelvo a hacer la comida hasta la 1 del día siguiente. Evidentemente, bebo muchos líquidos por la mañana y café, y esto me funciona bastante bien. Como ya he dicho, intento beber mucha agua desde por la mañana y tomo café solo. Y luego pues me gusta comer bastante fruta y verduras, aunque en general yo no tengo ningún problema en comer lo que sea. Siempre tiendo un poco al pescado, la carne por supuesto que me gusta, pero intento reducirla, ¿vale? Y para mí, reitero, la clave es hidratarme bien a lo largo del día. No hago dietas milagro ni cosas raras, simplemente procuro comer comida real y escucho mi cuerpo. Y cuando duermo mal o tengo semanas de mucho trabajo, noto enseguida la diferencia si me descuido. Abordamos el segundo hábito, que es la reducción de tóxicos. Esta es una parte muy importante para mí que he notado mucho, ya que pues reducir estos usos de tóxicos en el día a día ha sido realmente algo capital. Y es que hace ya como unos 4 años decidí hacer un cambio profundo en este aspecto. Comencé a revisar todo lo que usaba a diario: jabón de manos, gel de ducha, champú, desodorante, pasta de dientes y bálsamo labial, y descubrí la enorme cantidad de compuestos químicos nocivos que contienen muchos de estos productos. Y desde entonces utilizo exclusivamente los productos de Ringana, una marca que trabaja con cosmética y cuidado personal totalmente natural, sin conservantes ni ingredientes artificiales. Y la diferencia la noté desde el primer día: la piel más equilibrada, menos irritaciones y sobre todo la tranquilidad de saber que lo que aplico a mi cuerpo es saludable y respetuoso con el medio ambiente. Y para los que sois músicos de viento, os recomiendo probar el bálsamo labial de Ringana, que es genial. Si estáis interesados, os dejo el link a la tienda donde yo compro todo, que ya lo aviso, es una tienda online. Estos productos no se van a encontrar en tiendas físicas, ¿vale? Abordamos el tercer hábito y es, el que tiene que ver con el deporte. Esto es algo que me ha costado integrar, pero ya lo tengo claro. Es capital tener un cuerpo activo y trabajado, por eso moverme cada día, aunque sea un poco, es muy importante. Por eso trato de caminar 10.000 pasos y también usar mucho las escaleras. Además, hago sesiones de entrenamiento funcional, cardio y levanto pesas entre 2 y 3 veces por semana. El deporte me ayuda no solo a mantenerme en forma, sino también a despejar mi mente. Y aquí un consejo para los músicos: hacer ejercicio, sobre todo el cardio, mejora mucho la respiración y también la postura, 2 aspectos fundamentales para tocar bien un instrumento de viento metal. Pasamos al siguiente hábito y es el hábito del aprendizaje continuo. Esto ya lo he comentado más veces: para mí aprender es un placer y una necesidad.
Leo todos los días, aunque sea muy poco. Me encantan los libros de desarrollo personal, pedagogía, emprendimiento y ensayo. Que por cierto, en mi blog podéis encontrar un artículo donde podréis descargar los 50 libros que yo recomiendo para todo músico, ¿vale? Además, también escucho podcasts, no solo de música, y cada año intento invertir en formaciones y cursos online que me ayudan a seguir creciendo. Creo firmemente que si dejamos de aprender, dejamos de avanzar, y en un mundo tan cambiante como el actual, seguir formándose es una de las mejores inversiones que puede hacer un músico. Y a colación de esto, os recuerdo que esta semana se publica la 7ª lección del curso de Fundamentos Técnicos para Músicos de Viento Metal, dedicada al trabajo y desarrollo de la flexibilidad, así que darle un vistazo en davidtuba.com. Nos vamos ahora al 5º hábito, y son hábitos para estar bien a nivel de mente y a nivel de emociones. Y es que desde hace tiempo, ya como 4 o 5 años, acudo de forma regular, pues normalmente a veces una vez cada mes, una vez cada 2 meses, dependiendo, al psicólogo. Y no es porque tenga problemas, que de vez en cuando los he tenido, sino por mantener la mente en orden y seguir creciendo como persona. Creo que al igual que llevamos el coche al taller o el instrumento al luthier, la mente también necesita mantenimiento. Además, cada noche escribo en mi diario de agradecimiento 3 cosas por las que me siento afortunado y 3 cosas que puedo mejorar. Puede parecer algo pequeño, pero te aseguro que cambia el enfoque. Pasas de ver lo que te falta a valorar lo que ya tienes. Así que muy recomendable. Y nos vamos a por el 6º y último hábito, y es el cuidado físico. Y aquí entra el tema de la fisioterapia y el descanso. Los músicos, ya lo sabéis, pasamos muchas horas sentados con nuestro instrumento, y ahora también hay otra variable que es sentados delante del ordenador. Así que acudo periódicamente a un fisioterapeuta para cuidar la espalda, el cuello, la mandíbula, bueno, lo que sea necesario. Este es un hábito que vengo practicando desde hace ya muchos años. Voy como una vez al mes y con eso me aseguro pues evitar males mayores, además de que mi cuerpo se relaja mucho mejor. También soy bastante celoso del tema de dormir bien, aunque reconozco que no siempre lo consigo, y últimamente Bruno pues nos lo pone difícil con las tomas del Vive a medianoche. Pero oye, es lo que hay. El descanso, ya lo sabéis, es un pilar esencial para rendir en el aula, en el escenario y en la vida. Así que bueno, estos son mis hábitos saludables, los que me ayudan a mantener el equilibrio entre cuerpo, mente y música. No siempre los cumplo al 100%, porque ya sabéis que yo soy de acción masiva e imperfecta, pero intento que estén presentes la mayor parte del tiempo, porque al final la clave no está en la perfección, sino en la constancia y la consciencia con la que vivimos cada día. Y si hay algo que he aprendido con los años es que no se puede cuidar la música si no te cuidas tú primero. Esto es todo, muchas gracias por escuchar este episodio, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube y Spotify, y por formar parte de esta comunidad que sigue creciendo cada semana. Nos escuchamos, como siempre, el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!